Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Job, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en Job, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Job, en casa de un cierto Simón curtidor. Gloria a Dios. Amados amigos, muy buenos días. Deseo disculparme por haberme olvidado el día de ayer de saludarlos a cada uno de ustedes por el Día de la Amistad. Dios lo guíe a cada uno conforme a la voluntad de nuestro buen Señor. Deseamos saludar a nuestros siervos y líderes que trabajan en zonas difíciles de nuestro país, en la selva, en zonas lejanas, lugares peligrosos con drogadictos, cárceles, hospitales. Dios fortalezca y bendiga su ministerio grandemente. Realmente que su obra que ustedes hacen no es en vano. Dios os recompensará a su debido tiempo. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 9, versículo 32 al 42. El Señor nos dice de la siguiente manera: mire, amado amigo, es importante que hagamos un alto para poder ver cuánto realmente en este panorama amplio de los primeros tiempos de la iglesia, como si fuera por medio realmente de un lente o un telescopio, notando las etapas vencidas y por vencer en el desarrollo del plan divino para la extensión del evangelio desde Jerusalén hasta los fines del mundo. La iglesia primitiva sabía muy bien la estrategia dada por nuestro Señor Jesucristo. Primero debían testificar en Jerusalén, después en Judea, luego en Samaria y por último a todo el mundo. Bien, llegamos ahora a la segunda sección que describe la obra del Señor Jesucristo mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles en Judea y en Samaria. Hemos descrito cómo la iglesia testificó en Jerusalén un obrar especial del Espíritu Santo en los apóstoles. Conversión de miles en el discurso de Pedro, sanidades como curación también que hemos visto en Eneas, también en Dorcas, la resurrección realmente que el Señor obró en la vida de Pedro, un tremendo obrar de Dios en cada uno de los apóstoles. Pero después de la muerte de Esteban, se desató una persecución cruel con los hermanos de la iglesia, a tal punto que tuvieron que salir de Jerusalén a las ciudades de Judea, de Samaria y ciudades cercanas a Jerusalén por temor que los encarcelaran. Debemos aclarar también
las exigencias del liderazgo de la iglesia primitiva, que fueron varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, temor de Dios, sabiduría de lo alto. Porque sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y luego por los discípulos. Ahora usted recordará que en el capítulo 7 se concluyó con una escena muy extraña. Incluía a dos jóvenes que tuvieron una influencia muy grande sobre la iglesia primitiva. Uno de ellos era Esteban, diácono, un joven que entregó su vida como primer mártir de la iglesia. El otro era un joven fariseo que aprobó el apedreamiento de Esteban y su nombre era Saulo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Saulo desempeñó el principal papel de persecución, no solamente de Esteban. Ahora este joven Saulo de Tarso se había admirado cómo realmente Esteban había obrado ante sus perseguidores. Creemos que Esteban fue quien preparó a Saulo para la aparición del Señor Jesús en el camino a Damasco. Saulo llegó a ser perseguidor principal de la iglesia. Esto hizo que la iglesia se dispersara, lo que realmente contribuyó al crecimiento de la iglesia. Todos los creyentes habían permanecido establecidos en Jerusalén y no creemos que hubiera salido si no hubiera sido por causa de la persecución que Saulo había instigado. Según el doctor Lucas en el libro de los Hechos, Judea y Samaria eran los próximos territorios en los cuales el Señor les había mandado que entrarían. Judea abarcaba los alrededores de Jerusalén y Samaria la región norte de Jerusalén. Ahora entra en escena Felipe, realmente que se convirtió en el testigo principal después de la muerte de Esteban. Felipe, realmente segundo diácono, aquel que Dios usó de una manera maravillosa. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El Señor Jesús había dicho que debían serle testigo en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Ahora vemos que la palabra se extendió hasta Samaria. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Recordemos que Esteban había ejercido dones junto con señales y ahora vemos que a Felipe le fueron dados aquellos mismos dones. A la palabra y el evangelio que trajo Felipe, que anunciaba del reino de Dios. Y el nombre de Jesucristo realmente trajo tal impacto que se bautizaban hombres y mujeres. Felipe predicó el evangelio entonces en Samaria. Pero, amado amigo, todavía no se ha narrado de lo último de la tierra. Dios tenía una estrategia especial, principalmente en la vida del verdugo, perseguidor y asolador de los hermanos en Jerusalén y a las principales ciudades hebreas. En este extendido panorama, lleno de bendita esperanza para las naciones, hemos de situar la conversión y la comisión de Saulo, antes de entrar en el detalle de este dramático acontecimiento, que él había de ser el gran instrumento, el vaso de elección en las manos del Señor de la iglesia y su mies, para llevar a cabo la última etapa, la de extender el testimonio de Cristo hasta los extremos de la tierra. Desde luego, Dios iba preparando muchos otros instrumentos para tan vasta labor. Pero había de corresponder a Pablo esta gran realmente tarea, en la cual por medio de revelación realmente se le encomendó este ministerio. Iglesia de los últimos tiempos, ¿qué estamos haciendo para obedecer a la gran comisión dada
a cada uno de nosotros como creyentes y a nuestras congregaciones de todo el mundo. Amado amigo, dejemos de dormitar y salgamos de nuestra comodidad, que muchas veces este sistema mundano realmente ha calado en nuestras vidas cotidianas. Por favor, tenga usted la responsabilidad como la tuvo los hermanos de la iglesia primitiva. Vemos nosotros la importancia de ser varones y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que el temor de Dios y sabiduría de lo alto para hacer la voluntad de Dios. Dios lo guarde en el nombre de Jesús.